Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan, que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez y su esposa, la señora Rocío, en nuestro segmento de matrimonio, familia, legado, todo lo que realmente tenemos que dejar a nuestros hijos como conocimiento, como aprendizaje realmente para que podamos cumplir con ese propósito que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Así que bueno, les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy buenos días, bien, gracias a Dios, aquí iniciando esta semana con esta bendición de poderles compartir la palabra de Dios. Sí, buenos días. Nos da mucho gusto siempre enlazarnos por este medio que nos une, ¿verdad? Aunque el Espíritu Santo es el que nos da la unidad como cuerpo de Cristo, como familia en la fe, pues estos medios nos permiten comunicarnos, nos permiten enlazarnos y damos gracias a Dios porque los podemos usar para que sea conocida su voluntad y su verdad. Así que sean bienvenidos. Bien, pues el consejo práctico que tenemos cada semana, ¿verdad? Hay que meditar, reflexionar y establecer un compromiso con Dios de ser fiel a sus enseñanzas y actuar conforme a Él le agrada, ¿verdad? Entonces, lo podemos ver en el Salmo 119, 29 y 30 de la Nueva Traducción Viviente, que nos señala: líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. He optado por ser fiel. Estoy decidido a vivir de acuerdo a tus ordenanzas. Y bueno, este versículo lo que nos enseña, ¿verdad? No está basado en mi propia opinión, sino en la voluntad del Padre Celestial. Qué importante reconocer, ¿verdad? Que no sea mi opinión, sino la voluntad del Padre Celestial. También es un privilegio conocer la voluntad del Padre Eterno a través de relacionarme con Él. Y bueno, ¿cómo me relaciono con Él? Pues leyendo la escritura, teniendo oración, reunirme también con otros creyentes para estudiar y escudriñar las escrituras. Esto nos ayuda, gracias a Dios, a poder seguir creciendo y conocerle a Él, ¿verdad? También en ser fiel es una decisión para cada uno cuando lo asume, ¿verdad? De la cual nos responsabilizamos cada uno de los que nosotros pues conocemos a Dios. Y la voluntad es un actor relevante en esta actitud de fidelidad. Pues es por amor al Padre que seguiremos sus enseñanzas, pero claro, siempre va a requerir de que nuestra voluntad esté puesta para hacerlo, para tener esta comunión y relación con nuestro Padre. Sí, este fue el consejo práctico de la semana anterior, que hablamos acerca de la fidelidad. Y esta semana empezaremos a escudriñar el tema de autoridad y obediencia, porque es una columna, es un fundamento en la relación padre-hijo, pero además es un fundamento de la actividad humana, de las relaciones humanas. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, entonces todos los principios que Él ha establecido para su reino, para los cielos, son aplicables y son un principio y un fundamento en nuestra cotidianidad. Y así está basada la humanidad en los fundamentos de Él, aunque a veces no seamos conscientes de ello. Entonces, en la relación padre-hijo, por el diseño original que Dios le da, la autoridad y la obediencia son dos elementos esenciales. Están unidos uno con el otro. ¿Se acuerdan? Hablábamos de amor y disciplina. Así es el caso de la autoridad y la obediencia. Estos se manifiestan de manera consciente o inconscientemente determinando una serie de comportamientos y manifestaciones de apego o desapego, desde la relación padre-hijo, pero que tiene consecuencias en todas nuestras demás relaciones. Por eso decimos que es una columna la manera en que Dios diseñó el comportamiento y la relación con el hombre, con la humanidad. Esta columna
influencia el resto, de tal manera que podríamos decir que las demás relaciones, las de papás con nuestros hijos, las de cónyuges, las de sociales, escuela, trabajo, están determinadas o tienen un reflejo, tienen una imagen de tal cual es nuestra relación con nuestro Padre. Pero revisemos algunas definiciones porque para estar enfocados, ¿verdad?, a lo que nos vamos a referir a través de hablar de la autoridad y la obediencia. La definición del diccionario en el caso de la autoridad es un derecho o poder que tiene una persona para dirigir, mandar o tomar decisiones dentro de un grupo o sociedad, la familia, ¿verdad? Papá, mamá, tenemos una autoridad para dirigir, siendo esta de primordial importancia para el funcionamiento social de nuestra familia, de la escuela, del trabajo, etcétera, ya que permite establecer un orden, garantizar el cumplimiento de las normas y facilitar la toma de decisiones. Fíjese, la autoridad, por definición del diccionario, dice que es esta derecho o poder de una persona para dirigir y tiene como consecuencia establecer orden, garantizar el cumplimiento de lo que se ha establecido y facilitar las decisiones. La autoridad está para facilitar decisiones. Otro concepto es este poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho. Hay un poder, ¿verdad?, que nos embiste. Cuando nace nuestro pequeño, nuestra pequeña, pues tenemos poder para gobernar sobre ella y no tiene manera de salirse de él, ¿verdad? Está sujeta a nuestra autoridad, a nuestro albedrío sobre su vida. Ahora, bíblicamente, se refiere a la responsabilidad de liderar con justicia y orden para el bien de los demás. Fíjese, responsabilidad de ejercer liderazgo con justicia y orden para el bien de los demás. ¿Quiénes son los demás? Bueno, en el caso de papá, pues mamá e hijos. En el caso de mamá, papá e hijos. Esta autoridad proviene de Dios, quien la delega en nosotros para que le representemos. La Biblia dice así, toda autoridad es puesta por Dios. Así que cuando nacieron nuestros hijos, Dios nos dio esa autoridad. Cuando hicimos nuestro compromiso y nuestro pacto conyugal, Dios nos delegó esa autoridad, ¿verdad? El orden de Dios para la familia, ¿no? Entonces será Dios, Jesucristo, el esposo, la esposa, los hijos. La esencia de esta autoridad entonces reside no en el poder, sino en el servicio. Fíjense, es interesante porque nuestro Señor Jesucristo vino, lo mostró y lo dijo y lo hizo. Él vino a mostrar la autoridad. Sobre él, el Padre dejó toda autoridad, en la tierra y en el cielo. Y entonces Él vino y ejerció esa autoridad, pero nos enseñó cómo. Y dijo, el mayor entre ustedes, es decir, el que tiene autoridad entre ustedes, será su servidor. ¿Qué manera de ejercer la autoridad? Así que, esposo, esposa, hijos, cuando ejercemos autoridad a la manera del cielo, a la manera del diseño de Dios, somos servidores de Él para beneficio de los demás. Etimológicamente, esta palabra de autoridad se compone de un vocablo auto, que significa propio, intuitivo o reflejo inconsciente. Todos ejercemos una autoridad porque Dios nos ha delegado autoridad. Simplemente nuestra voluntad es el ejercicio de una autoridad delegada por Dios. Nos dejó la voluntad, el dominio propio, el libre albedrío. Medítelo, porque esa es una responsabilidad delante de Dios. Siempre lo haremos tal como pensamos y decidimos, pero viene de parte de Dios. Para Dios, la autoridad es la responsabilidad de quien asumen
el gobierno en su reino, en la familia, en la sociedad. Estamos ejerciendo gobierno cuando ejercemos la autoridad. Un gobierno de servicio. ¿Para qué? Para establecer orden y justicia en nuestra familia. Así que, esposo, esposa, papá, mamá, hijos, la autoridad está puesta de parte de Dios para servir y con ese servicio establecer orden y justicia. Si ahora vayamos a la propia palabra en la relación del Padre Celestial, Dios con su Hijo Jesucristo. En relación al sacrificio que realizaría Jesucristo en la cruz, lo refiere en Juan 10:18 en la Nueva Traducción Viviente, que dice: Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Y veámoslo por frases lo que dice este versículo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Esto lo dijo nuestro Señor, ¿verdad? No tenía dependencia de las circunstancias, sino de su aceptación de la voluntad de Dios Padre. No dependía de él de las circunstancias de lo que estaba viviendo, sino de la aceptación de la voluntad de Dios Padre. También dice, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Y aquí nos dice, ¿verdad? Era su propia decisión y tenía su voluntad sujeta por amor en el plan eterno de Dios. Entonces Jesucristo aquí hacía solamente lo que Dios, el Padre, le decía, ¿verdad? No era por lo que él quería y si él decía, no, pues era por acá. No, dice que él lo hacía por la voluntad del Padre. También dice, esto es lo que ordenó mi Padre, es decir, conforme a la voluntad de quien lo envió a esta tierra. O sea, él solamente tal cual le decía a nuestro Padre cómo hacerlo, él lo hacía. No hacía cosas que él no, que estuviera en su propia opinión, no. Él realmente lo vimos y hemos conocido cómo él actuaba, ¿verdad? Cómo tal el Señor, el Dios, le decía cómo debía de hacerlo y él tal cual lo cumplía, ¿verdad? Entonces nunca se salía de la voluntad del Padre, al contrario, él siguió al pie de la letra como el Padre se lo decía. Y fíjense este principio como nuestro Señor Jesucristo lo modeló en esta tierra, ¿verdad? Dice la palabra que él enseñaba como quien tiene autoridad y su autoridad venía, él sabía, de obedecer a Dios, de actuar conforme a sus principios y de ser congruente. Su voluntad estaba sometida a la del Padre, pero lo que decía, lo hacía. Jesucristo pues daba testimonio de someterse a esa voluntad del Padre en todo lo que hacía y decía. En Juan 10:32 de la Nueva Traducción Viviente dice así: Jesús dijo, bajo la dirección de mi Padre, he realizado muchas buenas obras, por cuáles de todas ellas me van a apedrear. Aquí los fariseos estaban a punto de lapidarlo con piedras, ¿verdad? Y decían que era por lo que estaba haciendo y por lo que decía. Y entonces él volvió a remarcar, estoy bajo la autoridad del Padre Eterno, del que ustedes llaman su Padre. Y he realizado, pues hizo milagros, sanó enfermos, aconsejó personas, siempre dio una directriz. Bueno, hasta resucitó a Lázaro, ¿verdad? Y entonces dice, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Claro que como lo hizo aparentemente en contra de las reglas de la ley, como era sanar en sábado, tener una actividad en sábado, a pesar de que ésta fuera conforme a la voluntad de Dios. Así que por porciones vamos diciendo, Jesús dijo, él declaraba y hacía
conforme a la voluntad y la autoridad que de Dios había recibido su padre. Él había recibido esa autoridad y por eso se sujetaban los demonios, sanaban la condición de enfermedad, salía de las personas, ejercía la voluntad y la autoridad del Padre y lo decía. Ahora, él todavía lo hace más puntual. Fíjense, cada vez que uno dice y va a la palabra a leer la instrucción de Jesucristo, él era muy sencillo, sus enseñanzas son muy sencillas, pero requieren un corazón dispuesto. Y él dice, bajo la dirección de mi Padre. O sea, él estaba sometido a la autoridad de quien lo había mandado a esta tierra. Ahora lo hacía por propia voluntad. A él nadie lo obligaba. No había reglas que lo obligaran, no había ley que lo obligara. Él se sometía por su voluntad y por amor a él. Y, y eso nos hizo a nosotros beneficiarios de su obediencia en la cruz, porque él vino a servir y no a ser servidos y a dar su vida en rescate por muchos. Imagínense qué sometimiento a esa autoridad y a esa voluntad, por amor a Dios y por amor a usted y a mí. Estuvo en obediencia y llegó hasta la cruz. Y sigue diciendo la cita, he realizado muchas buenas acciones. Decíamos, toda la autoridad que recibió por Dios, ¿se acuerdan? Es para beneficio de las personas, para establecer orden y justicia. Todas las buenas acciones que Jesucristo hizo en esta tierra mientras su estancia aquí fueron para bendecir, para establecer orden, para aplicar la justicia del cielo a esta tierra. Y todas esas son las buenas acciones que le encomendó su Padre desde el cielo para que las hiciera en la tierra. Y termina él diciendo, ¿por cuál de todas ellas me van a apedrear? Fíjese, o fijémonos. ¿Cómo es que nuestro Señor Jesucristo confronta siempre la verdad con la condición de cualquier persona? En este caso, de quienes lo querían lapidar. ¿Así se expone usted a la autoridad? ¿Así actuamos frente a ella? ¿O así incluso la ejercemos conforme a la voluntad de Dios o conforme a veces a las propias circunstancias? En Juan 5:19, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Y bueno, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, Jesús como Hijo siempre refirió la verdad que aprendió del Padre. Todo lo que decimos y hacemos los padres, nuestros hijos lo toman como cierto, lo correcto, la verdad. Así actuarán en la escuela, en el trabajo. Y bueno, de pequeños no reflexionan sobre nuestras conductas y nuestros dichos, pero ya en edades de comprensión, como de los 10 años en adelante, ya se preguntan qué obedecerán, ¿verdad? Lo que decimos o lo que hacemos, y cuánto más cuando ambas son diferentes. Y por ejemplo, indicarles que no digan mentiras, y luego nosotros mostramos que usamos las mentiras aún en las cosas más sencillas, decir algo que no lo encontramos o cuando en realidad lo olvidamos, ¿verdad? Qué fácil es para nosotros decirles a nuestros hijos que digan la verdad. Pero si nosotros como padres somos los primeros en mentirles, créanme lo que ellos no lo creen y se dan cuenta perfectamente de que nosotros les pedimos algo que no hacemos, ¿verdad? Y más chiquitos, cuando están ellos chiquitos, pues son niños que se fijan en todo lo que hacemos. Papá, mamá, se fijan en todo lo que tú hablas, cómo lo dices, tus gestos, en todos esos detalles que a veces nosotros pensamos que como están chiquitos, pues no se dan cuenta y al contrario, son niños que son, que observan mucho lo que nosotros hacemos.
y más todavía cuando les damos una orden y que ellos ven que nosotros pues somos los primeros en no cumplirlas, ¿verdad? Tengamos cuidado porque esto es muy importante para el desarrollo de un niño, ¿verdad? Como va creciendo, ellos se van fijando de lo que hacemos, cómo nos comportamos, nuestras actitudes, nuestra forma de hablar. O sea, cada detalle ellos se fijan, no hay nada que se les pase. Y usted podrá verlos, si usted tiene niños chiquitos, si tiene adolescentes, aún los jóvenes, ¿verdad? Ellos ya también ahí podemos ver el reflejo de lo que nosotros somos. Dice también, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el padre hace. Y este es un principio de diseño, ¿verdad? Por lo tanto, sea consciente o inconsciente, se lleva a cabo en nuestra relación con nuestros hijos. Y así fue también con nuestros padres. Hacemos lo que vimos hacer. Esto es muy cierto, ¿verdad? Medite en su cultura o en hábitos de su casa paterna y verá que ha replicado en su familia nuclear. Muchos de ellos son replicados, ¿verdad? Aún aunque usted diga, no hacemos nada, pero sí, obsérvese y verá que sí. Así nuestros hijos tienen comportamientos sociales en la escuela, en el trabajo, donde ellos se desarrollen, ellos los van a reflejar, porque los han visto hacer y decir. En casa, obsérvelo. Sin que usted les diga nada, observe su comportamiento, su manera de ser de cada uno de sus hijos y verá que en alguno de ellos está replicado lo que nosotros somos, lo que les enseñamos. Y a veces no es de que se los repita usted, a ver, vas a hacer, vas a decir tal palabra porque te la tienes que aprender. No, fíjense que no, los niños, sin que usted se lo diga, lo va a decir y lo va a repetir. Y a veces les echamos muchas veces la culpa a sus amigos, con quienes se relacionan. Y no hay que buscarlo afuera, hay que verlo adentro en casa, todas esas características que tiene su hijo, su comportamiento, su carácter, las palabras que usa, gestos, no se diga, ¿verdad? Todo eso ellos lo han aprendido de papá o de mamá. Entonces, sin que se los diga, obsérvenlos y verá que nuestros hijos tienen muchos rasgos de nosotros, ¿verdad? Cómo te paras, cuando te enojas, qué gestos haces. Ellos igual lo hacen, ¿no? Y no es porque uno le haya exigido y dicho, no, te lo tienes que aprender. No, ellos lo observan tanto que lo aprenden. También dice, todo lo que hace el padre, también lo hace el hijo. Este fundamento de la paternidad da identidad a nuestros hijos. Es necesario ser conscientes e intencionales en lo que hacemos y decimos diariamente, pues eso es parte de la formación de nuestros hijos. Y qué importante es esto, ¿verdad? Si nosotros queremos que sean como el Padre, que es nuestro Dios, pues nosotros también debemos de comportarnos como tales, ¿verdad? Si no de otra forma, solamente estamos enseñándoles cosas que no les edifican, al contrario, les pueden hacer daño en su relación diaria con los demás. También en Juan 8:28 de la misma Nueva Traducción Viviente, dice así, por eso Jesús dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Él insistió, ¿verdad?, que él era hijo de Dios y en ese tiempo la gente que estaba a su alrededor, principalmente los religiosos, no le creyeron. Por eso Jesús dijo, qué importantes son las palabras en este ejercicio de la autoridad. Usted tiene tal autoridad, papá, mamá, de tal forma que lo que dicen sobre hijo, sobre sus hijos, tiene una trascendencia en su corazón, en su alma, en su voluntad, en su ánimo.
porque lo dijo papá, porque así lo diseñó Dios. Por eso Jesús dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. El yo soy, ya lo sabían, el pueblo judío ya sabía que la palabra yo soy significaba Dios. Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y dice, cuando estuviera en la cruz, comprenderían eso. Claro, la cruz, su sepultura y su resurrección. Que por cierto, en estas fechas se celebra mundialmente ese hecho. Pero Jesucristo dijo, cuando esto suceda, ustedes sabrán que yo soy quien me envió el Padre. Y siguió diciendo, yo no hago nada por mi cuenta, o sea, no se le ocurrió a él, sino que en obediencia a la autoridad del Padre. Hay frases, hay palabras que decimos sobre nuestros hijos que se van a volver, que se vuelven y que son una palabra de autoridad. Por eso, papá o mamá, diles a tus hijos quienes son para Dios. Son una bendición, son una herencia de Dios, son algo de gran estima, díceselos. Pero hay veces que las circunstancias, la cultura misma que traemos de antaño, la decimos sobre nuestros hijos. Y entonces establecemos conductas y comportamientos que están basados en esas premisas, en esas palabras que dijo papá, aún de mayores, ¿eh? Hace poco, hablando con un matrimonio, nos decía, es que mi papá me dijo siempre, no rentes, compra. Fíjense qué poder. Un hombre ya con una familia, con decisiones por tomar, seguía considerando y seguía estructurados sus pensamientos de acuerdo a lo que le escuchó decir a su papá biológico. Y Jesucristo estableció y nos mostró ese principio. Yo no hago nada por mi cuenta. Muchas de las cosas que nuestros hijos hacen fueron maneras en las que nosotros determinamos como padres. Termina diciendo la cita, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó, lo que Dios le había mostrado, lo que había visto en él, eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo hacía en esta tierra. Bien, el consejo práctico de esta semana: en familia reflexionen sobre la autoridad de Dios Padre sobre sus vidas, el ejercicio que hacen de ella y qué les muestra Dios en estas citas que hemos estudiado. Pues esperamos que puedan hacerlo, reflexionen sobre este tema de la autoridad de Dios en sus vidas y puedan también tener un ejercicio en ella, ¿verdad? Con su familia, con sus hijos, que Dios les muestre lo que hoy aprendieron de este tema. Dios les bendiga. Que tengan una buena semana. Dios les guarde.